Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y sin enredarme más. Empezamos por lo primero. ¿Es esta la crisis de 2008? ¿Estamos de nuevo ante un colapso del sistema? No, yo creo que no. No estamos ante el colapso del sistema, pues los factores de riesgo son completamente diferentes, ¿no? El gran problema en el año 2008 no era un problema de estancamiento y de inflación, era un problema claramente de exceso de acumulación de riesgo en áreas que se pensaban que tenían muy poco riesgo y sin embargo pues estaban no solamente elevadas en cuanto a valoración, sino elevadas en cuanto a apalancamiento. Yo creo que eso es la gran diferencia. La otra gran diferencia es el nivel de capitalización del sector bancario. El sector bancario desde el año 2011 ha aumentado capital de máxima calidad a razón de un 1% más o menos anual, todos los años, en un entorno que es muy negativo para el sector financiero, como es el de tipos reales negativos y nominales, y con el de una crisis en la eurozona que se extendió por lo menos hasta el año 2015. Por lo tanto, yo creo que la diferencia tanto del nivel bancario como a nivel exposición de las familias y de las empresas al apalancamiento es muy diferente, y sobre todo de las familias, lo has dicho tú antes. No es una casualidad que las familias tengan menos preocupación por el pago de la hipoteca. Ya no se están tomando hipotecas por el 100 y pico % del precio del inmueble, no se está tomando el nivel de riesgo que se tomó en aquella, sobre todo en la última época, 2006 a 2008, ¿no? Bueno, sí, principalmente, primero, ¿no? Yo creo que es un tema muy sensible en la crisis del 2008 y muy querido para mí, el tema del impacto de la crisis sobre la deuda de las familias, y tanto en Estados Unidos como aquí fue un tema que provocó una tensión social tremenda, ¿no? Y estamos viendo en la fragmentación del Parlamento todavía los efectos de aquella crisis, o sea que yo creo que es un tema que hay que comentar. Yo coincido con Daniel, ¿no? Principalmente lo que pasó antes del 2008 en España es que construíamos más viviendas que Francia, Alemania, Reino Unido e Italia juntos. Hacíamos 700.000 viviendas, el promedio histórico era de 200.000 anuales, y cada vivienda tenía una creación de empleo de 2 empleos, ¿no? Por lo tanto, llegamos a tener 1,5 millones de empleos en el sector puro de la construcción, y con otra característica, que España tenía un déficit por cuenta corriente creciente, que significa que inviertes más de lo que ahorras dentro, ¿no? Por lo tanto, esa deuda, que fue lo que alteró todo el tema de la financiación y el ahorro, se financió, el sistema bancario se puso entre medias de la deuda de las familias y de las empresas con los inversores internacionales, y las dos cosas juntas pues provocaron, ¿no? un Fukushima, un Chernobyl, es que no lo sé, o sea, es que es difícil que se te junte otra vez tantas circunstancias, ¿no? En este momento estamos construyendo 100.000 viviendas, es la mitad del promedio histórico, y llevamos 10 años construyendo la mitad del promedio histórico, por lo tanto no hay ese problema. De hecho, no está habiendo destrucción de empleo, es posible que ahora empiece, pero de momento no lo estamos viendo. Y dos, estamos en el otro extremo, ¿no? La banca vuelve a tener otra vez una situación, como decía Paul Krugman, aburrida. Hay más depósitos que créditos concedidos, ¿no? Por lo tanto, la banca financia dentro de su balance el crédito concedido, no tiene que salir a los mercados a emitir, ¿no? Eso ha permitido que España lleve prácticamente 10 años con un superávit por cuenta corriente, incluso este año con una crisis energética. Esto es histórico, ¿no? O sea, no ha pasado desde el año 60, o sea que nunca o sea, España es un país dependiente de energía, cada vez menos por las renovables, pero sigue y seguimos teniendo superávit, ¿no? Y eso ha bajado la deuda externa significativamente, y el problema ya no es la deuda privada y bancaria, el problema ahora se concentra exclusivamente en lo que es la deuda pública, en la parte que no ha financiado el BCE, ¿no? En los vencimientos y en el déficit público que hay que financiar el año que viene, pues que estará en torno a unos 250 o 300.000 millones de nueva emisión, ¿no? Ahí sí hay vulnerabilidad en la parte de bancaria. Y luego en la parte de las familias, pues evidentemente que después de los excesos del 8, yo creo que el sistema bancario ha sido mucho más prudente, y familias
que, claro, una hipoteca es una cosa muy sensible, ¿no? O sea, una hipoteca es que el banco te anticipa el dinero y no se lo devuelves hasta 30 años después, ¿no? Entonces, es una cosa como que te cubre muchas circunstancias vitales, ¿no? Entonces, yo creo que se dieron hipotecas que no se deberían haber dado antes del 2008 a familias que no tenían un trabajo estable, que no tenían, ¿no? Y eso no ha pasado en los últimos 10 años. La deuda de las familias ha bajado exponencialmente, desde el 60% del PIB al 40% del PIB. Y los que tenemos hipoteca desde antes del 2008 hemos aprovechado los tipos negativos que decía Daniel para amortizar toda la deuda. Cuando tú tienes tipos negativos con tipo variable del Euribor, no pagas intereses en la cuota mensual y todo lo que amortizas reduce la deuda, ¿no? Por lo tanto, prácticamente las familias que están endeudadas con bastante plazo, pues están en una situación de mínima vulnerabilidad financiera. ¿Dónde está el riesgo? Pues lo que está cubriendo el acuerdo que ha hecho la banca con el gobierno, que yo creo que es un gran acuerdo. Familias que ya eran vulnerables, que están perdiendo el empleo, que están en situaciones muy extremas, que en el 2008 fueron una generalidad que afectó a muchas familias y que ahora pues se concentra en un grupo más pequeño, ¿no? Entonces, por quedarnos con la conclusión, las diferencias son básicamente tres. O sea, en la situación macroeconómica, la diferencia fundamental es la creación de empleo, que al final sostienen la renta de las familias en mayor medida. La situación del propio endeudamiento de las familias que tienen más margen o más capacidad financiera para afrontar las deudas y en tercer lugar, y lo estáis apuntando, las diferencias en el mercado hipotecario, las diferencias en la composición de la cartera hipotecaria, que ahora es mucho más saneada, por así decir. No sé si queréis apuntar algo más o se me queda algo por ahí. No, es que eso es muy importante. No es lo mismo tener una cartera. Recordemos que en los últimos años la inmensa mayoría de las hipotecas que se han concedido han sido por cantidades muy inferiores al 80% del valor de tasación del inmueble. Y eso está muy bien. Primero, porque no hay un exceso de crédito. O sea, las crisis se generan cuando desaparece el equity, el capital. Entonces, cuando tienes un colchón de capital y las entradas han sido suficientemente amplias y el análisis de riesgo ha sido tan estricto como el que se ha dado en los últimos años, yo creo que el riesgo es muchísimo menor. De hecho, estamos viendo cómo en Suecia, o en China están teniendo unos grandes cambios de precios en el sector inmobiliario, y en Suecia, por ejemplo, pues el nivel de impagados de los préstamos hipotecarios pues no se ha elevado de manera importante, y aquí en España tampoco. ¿Quieres contar algo más? Entonces, si acordamos que la situación es diferente, esto cambia la necesidad de las medidas os parecen convenientes. Tengamos en cuenta, por hacer un breve repaso, que siguen un poco el esquema, la ruta que marcaba el Código de Buenas Prácticas del 12, de reestructuración, diferentes medidas de reestructuración hasta llegar a una posibilidad de dación en pago, pero incorpora también novedades pues de congelación de cuota, de reducción de tipo de interés, de reducción o suspensión de comisiones. A grandes rasgos, ¿qué os parece cómo están planteadas? Bueno, yo creo que es un muy buen acuerdo, ¿no? En el 2007-2008 yo creo que también, claro, ahora es más fácil verlo después de lo del 8, ¿no? O sea, ya has visto, esto es como tirarte por paracaídas, ¿no? La primera eres un inconsciente, la segunda ya dice, esto ya ha pasado, ¿no? Yo creo que se tardó mucho en reaccionar en el 2008, ¿no? Tanto a nivel de gobierno como a nivel de sistema bancario, y de ahí surgió, ¿no?, la plataforma para las hipotecas. Tenemos una alcaldesa en Barcelona que viene de aquello, o sea que aquello no se gestionó como se tendría que haber gestionado. Ahora nos estamos anticipando, como ha dicho Daniel, no estamos viendo nada de morosidad. O sea, no es que no esté subiendo la morosidad, es que no hay morosidad en el sector hipotecario en España. ¿Puede haberla? Pues sí, ¿no? Si entramos en una fase donde empieza a haber algo de problemas en el mercado de trabajo, ¿no? Aunque las previsiones es que la destrucción de empleo de momento sea ligera, pero bueno, he contado lo de la deuda pública porque todo se puede complicar, ¿no? Si se activa una crisis financiera que no está en el escenario y empezamos a ver problemas por ahí y se contagia lo de Italia, o sea que riesgos hay, ¿no?
Y tú lo que estás poniendo con este acuerdo que ha hecho el Gobierno con el sector bancario es una red de protección, ¿vale? O sea, si se produce el evento o si hay familias que por la propia subida de la inflación no pueden pagar la hipoteca porque ya te está impactando porque tienes que pagar la comida y la energía, que es la principal prelación, o sea, solo dejas de pagar la hipoteca cuando no tienes para comer o para poner la luz, ¿no? Y la electricidad, o sea, que si la prelación te da, pues básicamente el acuerdo yo creo que es bastante amplio, bastante flexible para ese núcleo de familias vulnerables que en España lo que se ha definido puede llegar a más de un cuarto o una tercera parte de las familias. O sea que es un núcleo amplio, puedes cambiar el tipo de interés y bajarlo para pagar menos cuota, puedes alargar el plazo, puedes tener años de cadencia donde no amortizas capital y solo intereses y te bajas significativamente la cuota. Y si todo eso no funciona, pues evidentemente se activa inmediatamente la dación en pago, que, ¿no?, como ha dicho Daniel, traduciendo un poco el equity, es que tú tengas un activo que tiene un valor y que tengas una deuda que es superior al activo, ¿no? Entonces no puedes ir al mercado a venderlo y si lo vendes te sigue quedando deuda y estás en exclusión financiera, ¿no? La banca activa un problema de dación en pago y en ese segmento, después de todo ese abanico, si tú no has podido encajar en ninguna de las anteriores, tú no tienes un problema hipotecario, tú tienes un problema de pobreza severa. O sea, cuando ya llegas después de todas las situaciones, entonces, además de la dación en pago, pasas a servicios sociales y pasas a tener un alquiler social prioritario sobre el resto de la sociedad, ¿no? Yo creo que, o sea, no se puede hacer, ¿no? Yo estoy pensando en el 8, yo hablaba de estas cosas en el 2008, o sea, no se puede cubrir más. O sea, es que no puedes meter más situaciones, ¿no? Entonces, ¿hay otras familias que podrían entrar? Sí, pero si pierden el empleo van a entrar, porque la prestación por desempleo te mete inmediatamente ahí, ¿no? El primer mes, ¿no? O sea, que estás cubierto por la red, yo creo que significativamente, y yo, de verdad, felicitar, ¿no? Y estoy bastante crítico con el Gobierno en el último año, pero yo creo que este es un gran acuerdo y además sin coste para el presupuesto, o sea, o sea, no tiene aristas, ¿no? Para mí el acuerdo que se ha cerrado, ¿eh? Yo creo que lo que acaba de decir José Carlos es lo más importante, que no es una subvención encubierta, que es el gran riesgo de otras propuestas que se estaban introduciendo en el arco parlamentario. Además, que lo que hace es contemplar todo un abanico de posibilidades sin entrar en un problema de incentivos perversos, porque al final tampoco convenía llegar a un acuerdo en el que saliese penalizada aquella persona que hubiese tomado una hipoteca a tipo fijo y saliese beneficiada una persona que no había cambiado su hipoteca por ignorancia, falta de información o simplemente porque no consideraba. Entonces yo creo que en ese sentido lo más importante es que muestra lo que deben ser los acuerdos ante una crisis, que es que tienes que poner en común lo que saben las empresas, lo que saben los bancos, lo que saben que está ocurriendo y los riesgos que se pueden dar, aprender de la experiencia previa, que es lo que acabas tú de decir, y ofrecer un abanico de soluciones sin convertirlo en un problema mayor a medio y largo plazo, que es siempre el gran problema de los parches y de la utilización del presupuesto para tapar problemas coyunturales. Entonces, a mí lo que me parece, por lo menos, es que se tiene que valorar como algo que se debería extender al resto de los sectores. O sea, ahora mismo estamos hablando sobre el sector alimentario, se debería hacer algo similar en el que se utilizase la experiencia y el conocimiento del sector precisamente para que sea eficiente y eficaz, que es la cuestión. ¿Por qué? Porque si la situación empeora radicalmente, y los riesgos son importantes, si la situación empeora radicalmente, tienes ya una serie de colchones y de baremos que te permiten, implementar medidas rápidas que no generan un problema mayor a corto plazo. Si la situación no empeora radicalmente, no has generado un enorme agujero presupuestario que luego es mucho más difícil de solucionar y que luego se paga, obviamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido
es un ejemplo de lo que deberían ser las medidas no antiinflación, porque no es una medida antiinflación, pero sí antirriesgos derivados de la subida de tipos. Y yo creo que en cualquier caso hay que poner también en valor el hecho de que estamos en un entorno, volviendo a comparado con el año 2008, en el que la senda de subida de tipos de los bancos centrales, anunciada tanto por la Reserva Federal como por el Banco Central Europeo, sigue siendo masivamente acomodaticia. Por lo tanto, no debemos caer tampoco en pensar que vamos a entrar en un problema, digamos, de desaparición de la liquidez, ¿no?, que fue también uno de los factores del 2008. Simplemente se está intentando frenar para combatir la tendencia. Yo creo que sí. Yo creo que esto es, por poner un símil, yo creo que es ponerse casco y rodilleras, si montas en bicicleta, ponerse casco y rodilleras. ¿Vas a tener un accidente? Pues no lo sé, probablemente no, pero siempre viene bien, siempre que el casco y las rodilleras vayan a juego con el resto de la ropa. Pero yo creo que lo importante es que no es una utilización innecesaria de presupuesto que además genere un problema de incentivo perverso, y sobre todo tampoco es una penalización a la concesión de crédito futuro, que eso es otro de los grandes problemas de algunas de las propuestas que se habían hecho. Que si tú introduces un incentivo perverso que además penaliza al sector que concede crédito, a que estás perjudicando es a las familias o a las parejas que quieran comprarse un inmueble o una casa en los próximos meses. Eso también lo habías mencionado tú, José Carlos. ¿Cuáles son los riesgos de otro tipo de medidas que no segmenten, que no nazcan de un acuerdo? Bueno, yo creo que ese es el gran riesgo. Claro, tenemos el Parlamento que tenemos, ¿no? Nosotros hemos tenido un sistema político extremadamente estable, más o menos desde el año más desde el 82 hasta prácticamente el 2015, ¿no?, donde había dos grandes partidos con un peso mayoritario en el Parlamento que tenían capacidad de legislar, de sacar leyes, ¿no? Eso se ha roto, ¿no? El Partido Socialista tiene 120 escaños y gobierna, y el Partido Popular tiene 89, ¿no? Entonces, es muy complicado sacar leyes. Estos son leyes técnicamente muy complejas. O sea, el sistema hipotecario, ¿no?, fue profesor mío el que fue presidente del Banco Hipotecario, hizo la ley hipotecaria, Antonio Torrero, y nos lo contaba ya en la facultad. O sea, una ley tocas y desconectas y se te van los plomos, ¿no? Ha pasado la ley del CSI y claro, una ley es una cosa muy complicada, ¿eh? O sea, que cuando la haces tienes que cumplirla, que es esto lo que tienen las leyes, ¿no? Entonces, como la hagas mal, ¿no? Entonces, el gobierno tiene un equipo técnico desproporcionado que no se conoce, pero está toda la Dirección General del Tesoro que tiene un conocimiento técnico muy potente de esta parte, y está el Banco de España, que supongo que habrá apoyado en toda la negociación, ¿no? Y tienen un asesoramiento técnico que los grupos parlamentarios no tienen. De hecho, Daniel y yo, que estudiamos en la universidad, yo de esto no aprendí nada en la universidad. O sea, todo lo que hemos contado ahora, yo lo he aprendido fuera. Y soy profesor, ahora lo cuento, pero a mí nadie me enseñó esto, ¿no? Entonces, lo digo porque los economistas que asesoran a los grupos parlamentarios de esto no tienen ni idea. Eso es. O sea, ni idea. Eso es. O sea, cero idea. ¿Vale? Es. Entonces, la ignorancia es muy osada, ¿no? O sea, puede estar bien intencionada, pero claro, abro el abanico, ¿no?, a todas las familias. Claro, tú ahora tienes un impacto contenido porque son familias que si van a tener un impacto en morosidad, ya iban a tener un impacto en provisiones, ¿no?, y en el impacto que iba a tener en el capital de la banca. Entonces el impacto marginal que aporta el acuerdo es mínimo, ¿no? Puede haber algo, ¿no? Yo, ¿no?, me voy a poner en mi caso porque yo tengo una hipoteca, ¿sabes?, ¿no? Entonces, yo tengo una hipoteca, ¿no?, donde mi cuota mensual me ha subido 50 pavos, ¿vale? Porque tengo la hipoteca desde el 2006, porque he amortizado todo, porque me compré la casa a un precio razonable, porque me podía haber vuelto loco y haberme comprado una casa de 1 millón, pero me compré una casa razonable y no me endeudé porque mi abuelo me enseñó a no endeudarme, ¿vale? Y pude, ¿eh? O
sea, me la ofrecieron y no me endeudé y me ha subido 50 pavos. Entonces, yo, que no necesito un cambio en las condiciones, me van a dar una posibilidad para hacer un cambio, ¿no? Y bajarme la cuota o cambiarme las condiciones y bajarme el tipo de interés. Eso va directamente contra el capital de la banca. Y si quitas capital de la banca, ya lo contamos cuando presentamos el informe del impuesto, ¿no? Meterle un impuesto sobre el capital a la banca va a dar menos crédito y menos creación de empleo, ¿no? Bueno, si además le metes este impacto, entonces yo creo que, o sea, si de verdad creen en la negociación con el sector y que sea un pacto voluntario, ¿no? Igual que creen en la negociación colectiva cuando hablas con la patronal o con los sindicatos, el acuerdo del gobierno, que para eso está, o sea, el poder legislativo le ha dado al ejecutivo el poder de ejecutar y negociar estas cosas, debería ir en aprobación directa del decreto, ¿no? Si van a abrir esto en una ley, esto es otra cosa, ¿eh? O sea, ya es tocar la ley hipotecaria, eso tienes que ir a Bruselas, tienes que ir a la European Banking, ¿no? Entonces, yo creo que no les da tiempo en esta legislatura, pero abres un lío, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el riesgo en este momento, o sea, que entres a negociar unos presupuestos y acabes hablando de sedición y malversación, que dices, vale, pues sí, ¿no? Es que, bueno, o no, o que abras y digas, no, es que hay un pequeño déficit en las pensiones del País Vasco, ¿no? Que tienen muy poquita población y muy mayor, y deben explicar como el 15 o el 20% del agujero del sistema de pensiones, y negocies el cupo en los presupuestos y los vascos no paguen el agujero de sus pensiones y lo distribuyamos entre todos, ¿no? Entonces yo me quedo con el cupo porque es lo guay, ¿no? Y el agujero de las pensiones se lo enchufo a los 47 millones de españoles. Eso está pasando, ¿eh? Entonces, ese es el gran riesgo que tenemos en España en este momento, en general, no con este acuerdo, ¿no? Pero bueno, si el gobierno gobierna, ¿no? Y ese acuerdo que se ha pactado con el sector privado va al Parlamento y se aprueba el decreto, pues yo creo que no habría ningún problema, ¿no? Yo creo que además ahí lo que ha dicho José Carlos es muy importante. Los partidos políticos están rodeados de unos asesores que son fundamentalmente profesores universitarios que no entienden lo rápido que desaparece el capital. Jamás. Se les parece que el capital es un concepto como una especie como una mesa que se queda estático, y el capital o se crea o se destruye, no existe otra cosa. Eso es difícil de explicárselo a alguien que está funcionando con hojas de Excel, pero el capital o se crea o se destruye, y cuando se destruye no se destruye a la misma velocidad a la que se ha creado. Y lo vivimos en el año 2008. El problema se crea, el capital, el riesgo se acumula lentamente y salta muy rápidamente. Eso no se le puede explicar nunca a un político y mucho menos a sus asesores porque no lo pueden entender. Pero es una evidencia, y lo que debemos estar alertando constantemente es que todos estos riesgos que se pueden contener con acuerdos que son relativamente fáciles de llegar, además, porque ha sido muy fácil, te los llevas por delante con una mala ley. Te los llevas por delante con una mala ley en la que de repente, por algo que tú crees que es irrelevante, como ha pasado en Chile, tienes una fuga de capitales de 18.000 millones de dólares en una semana. Yo creo que hay un tema del debate público que yo creo que no está bien explicado, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Los tipos de interés negativos del BCE han sido muy antisociales. Eso es. O sea, la burbuja que tenemos en los precios de la vivienda, que excluye de la compra al 70% de los jóvenes españoles, lo han provocado los tipos negativos. O sea, volver a tipos del 3% es lo que necesitábamos ya desde antes de la crisis de inflación, ¿vale? Y la culpa del acceso a la vivienda y de la subida de los alquileres es por los tipos negativos del BCE. Es lo que ha provocado la inflación de activos y la inflación de alquileres, ¿vale? Un tipo del 3% con una inflación del 5% en la subyacente en Europa sigue siendo un tipo expansivo. O sea, no es un tipo contractivo. ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa, ¿no? Es que veo cosas en las redes y en el Parlamento, de verdad que es de primero de grado, ¿eh? O sea, tú pagas tu hipoteca sobre tu cuota mensual sobre tu salario. Vale. Si estamos ya en negociaciones de salarios del 3% y te sube el tipo de la hipoteca el 3%,
tú en términos de tu salario sigues pagando lo mismo que el año anterior, ¿vale? ¿Qué te pasa? Que yo entiendo a las familias, ¿no? Que claro, te sube todo a la vez, ¿no? O sea, te sube la cuota de la hipoteca, el precio de la luz y cuando vas al supermercado, ¿no? Entonces, claro, lo mezclas, yo entiendo a la gente, ¿no? Pero no subir los tipos al 3 lo que haría es que ahora la vivienda estaría disparada y habría subida de alquileres y mucho más problema social que genera la inflación, ¿no? Que es el problema. Y especialmente a los que más problemas tienen, yo estoy pensando ahora en los jóvenes, ¿no? Que tengo 2 sobrinos con buenos salarios y tienen problemas para acceder a una vivienda, ¿no? Claro, también están buscando una cosa muy cara porque siempre hay, ¿no? Entonces, ese debate, ¿no? Yo lo entiendo. O sea, si tú ahora proteges a las familias de la subida de tipos de interés que está haciendo el BCE, te cargas la política monetaria. O sea, la desactivas. Vale, y si desactivas la política monetaria, generas más inflación, ¿no? Y estás empeorando la situación de nuestros jubilados, de la gente que va al supermercado, de la gente vulnerable y de los pobres. Entonces, todo en la vida no puede ser, ¿no? Entonces, o estamos a inflación o estamos a empleo y a crecimiento, ¿vale? Si quieres contener la inflación, hay que tomar medidas de contención de la inflación. Y si eso te supone que vas a estar un año, ¿no? Con un periodo de estancamiento del empleo para digerir el shock inflacionista que estás teniendo, ese es lo único que podemos aportar. Si no queremos evitar eso, pues lo que queremos es a dinámicas inflacionistas, que es lo que de verdad los españoles hacemos bien. A los españoles lo que se nos da bien es la inflación desde hace 300 años, ¿no? Y siempre que había inflación, impagábamos la deuda pública, teníamos una crisis de la leche, ¿no? Entrábamos en guerra civil, que hemos tenido 4 en los últimos 200 años. Bueno, llevamos 20 años con una, ¿no? Yo hoy me he emocionado, porque ya es que estas cosas, claro, yo es que llevo estudiando esto de la economía española. La inflación de servicios en España, ¿no? Con un shock de esta naturaleza, está en el 4%. Eso es más bajo que Alemania. Esto no ha pasado nunca en la vida, ¿vale? Y es un comportamiento eficiente de una economía que está sufriendo un shock brutal de energía similar al de los años 80 y llevamos la inflación subyacente al 20% y la tenemos en servicios en el 4%. Entonces, claro, ¿qué te va a permitir eso? Pues que el impacto de una crisis de energía lo tengas en 1 o 2 años y no en 15 o 20 años como hicimos en los 70. Llevamos la tasa de paro al 23%, ¿vale? Entonces, entiendo que está la situación complicada, ¿no? Que nadie le agrada la inflación, pero bueno, es una crisis externa, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es mejorar la parte energética aquí, ¿no? Hay un vencimiento de renovables el 25 de enero de 80 gigavatios nada más, ¿no? Que es más del objetivo del gobierno a 2030 y van a vencer los permisos sin que se renueve el acceso del permiso a la red de alta tensión. Entonces, eso puede ser un shock inflacionista brutal, porque todo lo que metas de renovables reduce el hueco térmico y el consumo de gas en la producción de electricidad. O sea que centrémonos donde podemos ayudar y no generemos más problemas, ¿no? Con medidas de este tipo que yo entiendo que es bien intencionado, ¿no? Pero si tú a la gente le quitas dinero en circulación, ¿no? Y sube las pensiones un 8%, pues ¿qué va a hacer la gente? Gastárselo. Si vas al mercado y no hay producto, pues lo que va a hacer es subir los precios de los alimentos, que es lo que estás provocando. Entonces, si quieres de verdad tomar medidas antiinflacionistas, pues hablas con los economistas, ¿no? Nosotros tenemos la cátedra en la Universidad de Alcalá, os invitaremos un día allí si queréis ir. Es un convento del siglo XVI, ¿no? Daniel ha estado allí hablando, y allí había monjes en el siglo XVI que ya asesoraban al rey en temas de inflación. O sea, es que de otra cosa no, la del 8 nos costó entenderla, pero la de la inflación es que llevamos miles de años estudiando la inflación, sabemos cuáles son las causas, qué lo genera. Entonces, bueno, yo hoy veo un poco de despiste general, ¿no? Entonces, es una buena medida pactada entre el gobierno y el sector privado, mete una red de protección como no ha habido nunca en la historia de España para el sector más vulnerable hipotecario, que yo siempre creo que tiene que tener una prioridad, porque una vivienda es algo que, ¿no? Que tiene que tener alguien que quiere tener una vida digna, ¿no? Y se está pactando, ¿no? Entonces, joder, si una cosa hacemos bien, pues vamos a no estropearla, ¿no? Y no la estropeemos. Y me gustaría incidir sobre que el infierno está lleno de buenas intenciones. Eso de que hay buena intención, etcétera, luego pasa lo que pasa, como decías tú en tantas de esas leyes que has comentado. Pero además es importantísimo recordar una cosa, y que la historia se repite. Es absolutamente esencial combatir la inflación, subir los tipos,
Y es verdad que puedes tener un año y medio, lo que sea, pues de menor crecimiento, de esto y tal, lo que sea, vale, puedes. Y un poco de dolor a una década de esta inflación. Y si no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y si no nos damos cuenta de eso, los que hemos vivido la estanflación y que sabemos que es un absoluto desastre para las familias, para las empresas, para los gobiernos, para el país en general, que es un empobrecimiento generalizado con un retraso de progreso absoluto, si no nos damos cuenta que es mejor subir los tipos ahora y tomar medidas serias y contundentes para reducir la inflación que prolongarla, si no nos damos cuenta de eso es que no hemos aprendido nada del pasado. Y a mí mi primera hipoteca me la dieron al 13%, lo cual dice dos cosas: la edad que tengo y la inflación que había en aquella época, y teníamos un 24% de paro. No, el infierno está lleno de buenas intenciones. Los escolásticos que estudiaban la inflación, siempre no les hacía mucho caso el rey, por otro lado. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos